vamos a continuar con el tema La mente, el taller del maestro. Y el día de hoy abordaremos el segundo, que es la mente espiritual. Bien, tenemos ahí la pantalla. Entonces el tema es una mente espiritual. La Biblia nos habla de diferentes estados mentales o estados de la mente sin que lo lleguemos a confundir o a trasladar desde lo que es el hinduismo, el budismo o incluso desde la psicología, cómo se considera el aparato psíquico o la mente desde la teoría de Sigmund Freud. No lo vamos a abordar de ese punto de vista, obviamente, sino que nosotros vamos a ver a la luz de las escrituras cuáles son los estados de la mente y que cada uno de nosotros pueda identificar las características que comprenden cada uno de esos estados, para que nosotros, mediante la renovación de nuestro entendimiento y por el Espíritu Santo a través o en nuestra mente, podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Amén. Entonces damos inicio. Una mente espiritual, en primer lugar, produce vida y produce paz. Esto lo dice el libro de los Romanos. Esto nos va a ayudar, hermano. Este tema nos va a ayudar, o la serie de temas que vamos a estar revisando nos va a ayudar, porque yo estoy convencido que la palabra de Dios es vida y va a estar transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Eso es lo que la palabra de Dios nos va a llevar en los próximos días. Dice amén. ¿Cuántos han tenido en su mente pensamientos intrusos que les quitan la paz? Pensamientos que en un momento vienen como dardos de fuego, dice el apóstol Pablo, y vienen a interrumpir el momento en el cual nosotros estamos, e incluso en la misma iglesia venir esos dardos de fuego y distraernos del propósito de Dios, de enfocar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas del Señor. La Biblia nos dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dice amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué es que como hijos de Dios en algún momento no estamos limitados a amarle a Dios de esa manera? Yo puedo estar en la reunión en los días domingos, estar muy contento, pero en la semana irme a casa y vivir como cualquier persona. ¿Le ha sucedido? Bien, Romanos capítulo 8 verso 1, para que podamos orar también. Si no tiene Biblia, puede compartirla. ¿Hay alguien que no tenga Biblia en este momento? ¿Todos tienen Biblia? Bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta ahí. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de personas en la iglesia: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? Conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan conforme a la carne aquí? Levante su mano.
Nadie. Andamos conforme al Espíritu. Y esto tiene que ver en primera instancia que somos justificados por la fe. Es decir, cada uno de aquellos que andan conforme al Espíritu han nacido de nuevo y han entendido que es necesario rendir la mente y el corazón a la voluntad de Cristo. Que desde ahí nosotros podemos ser guiados, desde ahí nosotros podemos ser conducidos por el Espíritu de Dios, porque dice Romanos 8:14 que todos los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos estar buscando la llenura del Espíritu Santo para que sea este el que nos esté conduciendo, nos esté guiando. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras joven, cuando eras joven tú hacías lo que tú querías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro va a llevarte a lugares e incluso donde tú no quieras. Esto nos habla de cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Hay momentos también en el que nosotros quisiéramos hacer la carne. La carne, hermano, de momento es como una seducción, una tentación, pero cuando nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, nos vamos a apartar de la carne sin aflicción. La Biblia dice acerca del justo Lot que todos los días él afligía su alma a las puertas de la ciudad en Sodoma. Quiere decir que por un lado anhelaba las cosas que estaba viviendo Abraham, pero a sus espaldas estaba el pecado, estaba Sodoma, estaba Gomorra. Nosotros no podemos estar en los límites, hermano, entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Tenemos que tomar una determinación, una decisión en la cual también no seamos tibios, sino que seamos fríos o calientes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo he tomado la decisión de comenzar a vivir en la voluntad de Cristo. Yo no sé usted. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿de qué lado quieres estar? ¿Carne o espíritu? La Biblia dice también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Algo que hace el diablo, hermano, es que él devora carne, él no devora a los que son del Espíritu. Una mente espiritual produce paz. ¿Cuál es la condición y el estado de la mente de cada ser humano? Tanto del creyente como del no creyente. Del creyente ya definimos dos personalidades: una que vive en la carne, otra que vive en el espíritu. Pero ¿qué hay con aquellos que viven sin el conocimiento de Cristo? Bueno, primera de Pedro capítulo 4 verso 18 nos va a dar una luz acerca de eso. Recuerde que todas las prédicas se están grabando ya, se pueden ver en internet y se pueden estar repasando y compartiendo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 18. Dice lo siguiente: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya nos habla de tres personas ahí: el justo, el impío y el pecador. Lo que Pedro está hablando, que si el justo con dificultad se salva, ¿quién es el justo? Romanos 8:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre justo es aquel que vive por la fe. Un hombre justo es aquel que ha entregado su corazón a Jesús, que habiendo estado muerto en delitos y pecados, ahora ha pasado de muerte a vida, ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es el impío? El impío es una persona que, habiendo conocido a Dios, se ha apartado de ella. Es decir, es una persona que caminando en la justicia, en la piedad de Dios, le da la espalda y comienza a caminar en dirección contraria. Son personas que han conocido, que han experimentado el poder, el amor, la sabiduría de Dios, pero comienzan a ser atraídos por la carne a un grado de que se convierten en apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es aquel que niega la fe. Aquel que, habiendo conocido la fe, ahora la está negando. Y dice el apóstol Pablo que así había dos hombres en aquella ciudad de Éfeso.
Los tales sean entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Pareciera que a nuestros oídos eso suena muy fuerte, es muy delicado, pero es lo que ha sucedido. Son hombres que le dieron la espalda al evangelio y en consecuencia ya no continuaron en el caminar con el apóstol Pablo. Se apartaron completamente. La siguiente persona es el pecador. El pecador es un hombre que no ha conocido nunca al Señor, que no ha oído incluso acerca de Él. Los diferentes estados de la mente. Quiero solo mencionarlo, eso no lo metimos a las láminas, pero solo quiero mencionarlo. Si vienen tres personas acá para que me ayuden, y desde lo que es la teoría de Freud, cómo es que él habla acerca de los tres estados de la mente. Nos dice primeramente que el aparato psíquico se compone del estado consciente. El consciente es todo aquello que nosotros podemos darnos cuenta, es todo aquello que nosotros traemos aquí y ahora. El preconsciente, estamos hablando que tiene una memoria o un registro entre lo consciente y lo inconsciente. Es muy poco lo que tiene en conocimiento, pero en el inconsciente es ahí donde radica realmente todo lo que es nuestra estructura mental. Quiere decir que nosotros en realidad aquí lo inconsciente es de lo que menos estamos conscientes. Es lo opuesto. Es lo contrario. De aquí es algo que yo tengo aún desde cuando vine al vientre de mi madre. Todo el registro que yo tengo en el vientre de mi madre está en el inconsciente. ¿De qué manera va a detonar cuando una persona, por ejemplo, a los 20, 25 años, pueda evocar a ese registro, a esa historia? Por ejemplo, un rechazo. Cuando mamá viene, o la mujer que queda embarazada viene al esposo y le dice, o a la pareja, puede ser un embarazo que no estaba como planeado, viene y le dice: ¿sabes? Estoy embarazada. No, no puede ser, ese no es mío. ¿O por qué no te cuidaste? Ahí lo que está sucediendo es un rechazo. Pero es un rechazo que en esa mente de este pequeño no es un registro consciente. Él no va a andar por la vida: ah, mi padre, mi madre me rechazaron estando en el vientre de la madre, a menos que se lo digan. Pero cuando se lo dicen es el refuerzo. Cuando se lo dicen es confirmar el sentimiento o la emoción en su pasado, más la verbalización o la palabra: ah, ahora entiendo, yo he caminado en la vida y cuando alguien no me toma en cuenta, cuando alguien no me saluda, entonces siento el impacto del rechazo. ¿Hacia dónde nos estamos yendo? A la parte inconsciente. No entiendo por qué soy así. No entiendo por qué me comporto de esa manera. El registro está allá. La parte consciente dice: bueno, no entiendo de dónde viene esto. Cuando uno hace una reflexión, o cuando el Espíritu Santo nos lleva a tener ese entendimiento, hermano, es ahí donde también nosotros, habiendo sido rechazados por el mundo, habiendo sido rechazados por la familia, habiendo sido rechazados por el padre o la madre, la Biblia dice que aún en medio de ese rechazo Él nos ha amado con amor eterno. Dice la Biblia: yo te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. El apóstol Pablo habla también, dice: porque yo fui escogido aún desde el vientre de la madre. Pero él, hermano, en un tiempo de su vida estaba peleando en contra de Cristo, estaba avanzando en dirección opuesta. Cuando viene Jesús, se manifiesta a él, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y a partir de ese momento él cambia de dirección, él tiene una conversión. Pero todo aquel rechazo que vivió, hermano, en su infancia, todo aquel rechazo o aquella historia que estuvo en su vida, ahora en Cristo Jesús, la Biblia dice que él muestra su amor en que Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya. Romanos
5:8 nos dice, 5:8 nos dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón. Aleluya. No importa, hermanos, si en otro tiempo fuimos deseados o no. No importa si en otro tiempo fuimos planificados o planeados o no. Cristo Jesús tenía un plan para cada uno de nosotros. Aleluya. Cristo vive. Consciente, preconsciente e inconsciente. Gracias. Eso es la teoría que nos refiere allá la psicología. Pero a la luz de las escrituras, los diferentes estados de la mente tienen que ver, número uno, con una mente reprobada. Romanos capítulo 1. Todo lo que usted escuche no es para emitir un juicio, simple y sencillamente estamos revisando a la luz de las escrituras lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 1 verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las características de una mente reprobada nos habla en primer lugar que es una persona que ha perdido el temor de Dios. Son personas que conocieron la verdad de Dios, pero habiendo conocido esa verdad, le dieron la espalda. Son aquellos que han tenido el testimonio de la palabra en sus vidas y que a pesar de ello cambian el uso natural que es contra naturaleza. Me explico en esto. Tiene que ver con homosexualidad, tiene que ver con bisexualidad, tiene que ver con lesbianismo. Al nivel de la mente, al nivel del espíritu, son personas que han conocido a Dios, pero han resistido a esa verdad. O aún personas que cuando uno les habla del amor de Dios, no de su comportamiento, no de su conducta, porque vamos a enfrentar en un momento la iglesia críticas si la iglesia permite la homosexualidad o el lesbianismo dentro de sus congregaciones, o aún peor en el liderazgo. La iglesia va a ser criticada por ello. Pero algo que nosotros debemos de estar mostrando todo el tiempo es el amor y la misericordia de Dios. Nosotros no estamos rechazando a ninguna persona que teniendo este comportamiento o esta preferencia creamos que no puede ser tocado por el amor de Jesucristo. Yo creo que tiene esa persona la oportunidad y los mismos derechos que cada uno de nosotros. No importa el tipo de pecado que hayamos manifestado tiempo atrás. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La Biblia dice: no erréis ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones. Los tales no heredarán el reino de Dios. Dice: pero esto eran algunos de ustedes. Quiere decir que tienen la oportunidad de poder volver su corazón a Cristo, pero hay muchos de ellos que se mantienen resistentes o resisten a la verdad. Y por eso al día de hoy se le denomina que es una preferencia, es decir, estoy eligiendo ser lo que quiero. En 1900 la psiquiatría nos decía que se consideraba a la homosexualidad y al lesbianismo o cualquier perversión como un trastorno, como una enfermedad. A partir de los años 60, 70 se considera ahora que ya no es una enfermedad. De manera que cuando una persona con esta preferencia llega a terapia, no es para decirle que está enfermo, sino apoyarlo y reforzarlo en esa preferencia. Nosotros, desde lo que es el evangelio, no rechazamos a ninguna persona. Creemos que el amor de Dios puede hacer cualquier cambio, y que si esa persona ha preferido caminar en esa línea, también el amor de Jesucristo lo puede traer. Esto eran algunos, dice Pablo. La homosexualidad no es algo que haya existido de los 80 para acá. Cuando
Esa famosa frase, han salido del closet. No, eso estaba desde Sodoma, desde Gomorra. La perversión ha estado todo el tiempo en la humanidad. En la propia familia de Noé, uno de los hijos abusó de su padre, el incesto. Entonces, ¿hasta dónde está presente una mente entenebrecida? No, la anterior, reprobada, una mente reprobada. Ahora sí, la mente entenebrecida. ¿Está notando? Bien, todos los que pueden tener acceso al internet pueden descargar incluso esta presentación. La está llevando acá mis hermanos. Muy, muy bonito. Muy bien, la mente entenebrecida, ¿qué es? Es el resultado de la ausencia de Dios en el individuo. Es una mente en tinieblas y oscuridad. Está muerto en delitos y pecados. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son personas que se resisten a la predicación del evangelio. Han escuchado el evangelio, pero no han rendido su corazón a Cristo. Las características, además de esta que menciono, es que han sido cegados en el entendimiento. La Biblia nos habla que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la verdad, el evangelio de Jesucristo. Entonces es una obra que el enemigo ha traído sobre nuestra vida y que en otro tiempo también estábamos nosotros ahí. No había resplandecido la luz del evangelio. Dice el libro de Mateo capítulo 4 que aquel pueblo que moraba en sombra de muerte, en tinieblas luz le resplandeció. Cuando aquel hombre llamado Jesús de Nazaret viene y se presenta, dice la Biblia que viene con el poder del Espíritu Santo, anunciando: el tiempo de arrepentimiento ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia: acercaos pues a vosotros pecadores, dice el apóstol Santiago, para que seáis limpios en el nombre de Jesús. Son personas entonces que han rechazado el evangelio, han escuchado. Mientras una persona, familia, amigo, no reconozca a Jesús, aun cuando le hemos hecho una invitación a recibirlo, él se mantiene con una mente entenebrecida. ¿Hasta qué momento él puede cambiar? Hasta que le dé lugar a la verdad y al amor de Jesucristo. ¿Cuántos de nuestros familiares en algún momento han dicho: no, ¿quién te lavó el coco? ¿Quién te lavó el cerebro a ti? ¿Quién te cambió? Cuando yo me convertí al Señor, culpaban a la persona que me predicó del evangelio, diciendo que ella me había cambiado mi manera de pensar y aún había sacado de mí la religión que yo llevaba. Yo me creía más guadalupano que Juan Diego. Yo tenía una profunda convicción. ¿Y sabe por qué? Porque estaba arraigado en nosotros, en mi familia, por el nombre de mi mamá, que era Guadalupe. Entonces nosotros le debíamos una lealtad. ¿Cómo es que tú puedes cambiarte de religión? Nuestra madre se llama Guadalupe, nuestra madre reina de América se llama Guadalupe. Entonces yo le debía una lealtad a mi mamá. Cuando yo conozco del evangelio, digo: mamá, gracias que me trajiste, que me diste a luz, pero ahora soy de Cristo. Y no solo yo, sino todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Podemos ser leales a una religión, podemos ser leales a una tradición, a una costumbre. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños estuvieron hoy viviendo bajo la presión? Es que tienes que traer esto, o tienes que entrarle a las ofrendas. ¿Por qué? Porque es una tradición de los mexicanos. ¡Ey, momento! Yo no soy mexicano.
Yo soy hijo de Dios, yo soy peregrino en esta tierra, así es de que yo también, o ustedes también deben respetar mi creencia, mi convicción, porque la escuela es una escuela laica. Hay libertad de creencias. Cuando usted llega y llena el registro, no le dicen a ver religión. Ah, es cristiano, ¿sabe qué? Aquí no hay lugar para usted. No, ahí hay lugar para todos. Entonces también que se nos respeten nuestros derechos, aunque seamos minoría por el momento. Dice la Biblia, y estábamos leyendo en esta mañana, hermano, que mientras más eran esparcidos la iglesia, y la iglesia, hermano, la dividían, más se multiplicaban, más gente llegaba al conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Cuando te critican, cuando alguien está señalando tu vida, hermano, es también porque esa persona en el fondo anhela el cambio que tú estás llevando, anhela la comunión con Cristo. Cuando alguien es criticado, dice el apóstol Pedro, no se avergüence por ello, sino dé gloria al nombre de Jesucristo. Hay personas que se sienten tan mal. Ay, es que me criticó, es que no me aceptan en su círculo. ¿Tú lo aceptarías en el tuyo? Cuando le predicas a una persona y se entrega a Cristo, ¿qué pasa contigo? La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero hay fiesta también aquí en la tierra, hermano. Hay momentos que uno tiene que prepararse también para ver a la familia unida. Y permitir que el Espíritu Santo haga esa restauración en familia. Amén. Características: han sido cegados en el entendimiento, no tiene conocimiento ni revelación de Dios, ni tampoco quiere. ¿Se da cuenta que vamos a un lugar, predicamos a un familiar, le predicamos y dice, ¿sabes qué? A mí déjame con mi religión. No quiere. Quiere seguir llevando esa idea, esa costumbre. Pero cuando viene Cristo, hermano, y se cumple lo que el apóstol, el evangelio de Juan dice: nadie viene a mí sino el Padre, quien arrastra a ese hombre. ¿Mm? Había personas aquí, hermano, que no querían nada con el evangelio. Cuando su familiar le decía, oye, vamos a ir, ay, que voy a ese lugar, tanto ruido, tanto escándalo que hace. Y luego ese pastor tan gritón, ¿a qué voy a ir? Déjame como estoy. Y un buen día el Señor hace la obra y hoy te encuentras sentado aquí en este lugar dando gloria a Jesucristo. Aleluya. Al principio tal vez no querías derramar una lágrima, pero cuando el Espíritu Santo viene y convence tu corazón, tu espíritu, no importa ahora que te desmaquilles, hermano, la presencia de Dios te ha convencido y te ha atraído a este lugar para que exaltes el nombre de Jesucristo. La mente carnal. ¿Qué hubo, carnal? Aquí tiene que ver con los creyentes. Una mente carnal. Ya definimos dos tipos de personas en la vida en la vida de los creyentes o en la iglesia: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu. ¿Alguna vez ha andado en la carne usted? Espero que no permanezca ahí, sino que de repente los deseos sí de la carne nos atraen, nos seducen. Oye, qué bonita esa imagen ahí en el internet, esa pornografía donde se ve un movimiento sexy y comienzas a ser atraído, hermano. Estás pensando en la carne, en cómo satisfacer los deseos de la carne. Tres personas más, por favor, acá, diferentes. Bueno, les ha tocado representar los siguientes
tres personajes. Armando, hermano. Ah, ya. Ok, ok. Desde lo que, del enfoque de la psicología sería más o menos esto. Está el ello, está el yo y está el super yo. Esto es parte de la estructura mental de un individuo. Pero mire, entonces, ¿cómo se va formando según esta teoría? Se va formando desde el ello, es aquello, o el ello es la parte en la cual solo está cubriendo las necesidades. Desde este lado es dame, 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 dame. Nunca se sacia. Pero llega un momento en que el superior le tiene que decir: ya no seas goloso, no seas tragón. Y mire, desde acá va a estar mediando. ¿Por qué? Porque el super yo se va al extremo opuesto, al opuesto contra la carne, pero el yo va a estar mirando a uno y a otro y hacia dónde se inclina. Qué interesante, porque es precisamente el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma tiene que someterse no a los deseos de la carne, sino a los deseos del espíritu. El alma tiene que rendirse delante del Señor. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué cree? Que nosotros somos salvos para la gloria de Dios. Si muriéramos el día de hoy, y ayer estuve a punto de que me llevara con un flamazo del boiler en la cara. Antes no vine con el pelo acá. Pero si alguna persona en Cristo, una persona que le haya entregado su vida a Jesús, si muriera el día de hoy, esperemos que no, va para el cielo. Pero si una persona se entrega a Cristo y todavía tiene oportunidad de caminar muchos años más aquí en la tierra, entonces estará rindiendo completamente su voluntad, estará rindiendo completamente sus emociones. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo quiere. Aquí en este momento, esto está dentro de la misma persona, forma parte del ser. Pero el ello va a estar buscando todo el tiempo satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué hace el hombre carnal? Aquel creyente que tiene una mente carnal, es eso, estar satisfaciendo. Ah, mira, no importa, te puedes tomar una. Los cristianos en Europa sí se la toman. Ellos han aprendido que hace buena digestión al cuerpo. Los latinos no pensamos igual. Los latinos pensamos que una sola copa o una botella, una no es ninguna. Creemos, la mayoría de los cristianos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Los europeos cristianos, ellos pueden fumar. Los latinos no. ¿En qué radica? En que está arraigada la tradición y la costumbre. Pero los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, entienden que su templo es templo del Espíritu Santo. Yo hasta el día de hoy puedo decir, como Juan el Bautista y como el apóstol Pedro, no ha entrado algo inmundo en mi boca. Gracias a Dios. Pero hay quien tiene esa atracción. Una familia me invitó o nos invitó a comer. Llegamos ahí y ya cuando cuando estaba acomodada la mesa, estaban algunos de las familias ya sentadas y me dicen: pastor, ¿nos podemos tomar una cerveza? Le digo: no, hermano, solo los maduros. Entonces me trae una, por favor. Cuando dijo eso, yo pensé que estaba bromeando, pero ya sentados en la mesa, estaba, hermano, como un cristiano en victoria.
Le digo a mi esposa, ni en broma vuelvo a decir eso. Porque se sentía maduro, maduro espiritual. Entonces los maduros sí son los que le pueden entrar. No, los maduros tenemos que poner el ejemplo, o tienen que poner el ejemplo. Por eso el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo. La Biblia dice que observen la conducta de los pastores, y en lo que imitan a Jesús, imiten ustedes a los pastores. Hay otros que los juzgan, ¿verdad? ¿Usted ha juzgado una vez a un pastor de otra iglesia? Al de aquí no, ¿verdad? La mente carnal está controlada y manipulada por la parte física y emocional. La parte física. Y la lucha entre la carne y el espíritu va a ser constante. La carne en un principio, cuando llegamos a Cristo, puede estar más fuerte que el área espiritual, pero en la medida que el espíritu se nutre por la palabra de Dios, está lleno del Espíritu Santo, entonces llegará y someterá a la carne. Gracias. La mente carnal. La mente carnal piensa en las cosas de la carne. La mente carnal está pensando en las cosas de la tierra. Vamos al culto. Ay, si ya en la mañana fuimos, ¿por qué otra vez? Mire, no es de todos los días. La pastora que va a venir de verdad, hermano, para que nosotros hayamos contactado con ella, es una tremenda bendición. Ella se mueve en lugares muy alejados de nosotros, con posibilidades diferentes. Dios nos ha permitido tocar su corazón también. Y sabe, lo que ella trae de parte del Señor tocará nuestro espíritu también. Es una mujer que adora a Dios. Es una mujer, hermano, que vive apasionada por las cosas de Dios. Y en uno de los spots precisamente que se están transmitiendo, ella menciona la importancia de los niños. A los niños hay que darles una atención especial. Ahora los tenemos allá en el jardín. Estamos pagando porque ellos estén allá. Pero en un momento movió mi corazón el que los dejáramos solo aquí a la orillita, en el sol, buscarles un lugar que ellos por comodidad buscaban la sombra, y de repente vienen y nos dicen: es que no pueden estar allá. Vamos a hacer todo lo posible. Y le dije a mi esposa: a partir del siguiente domingo, que esos niños que han estado en estos lugares ahora tengan el jardín como lugar en el cual ellos puedan recibir la palabra de Dios. Lo mismo que cada uno de nosotros, estar cómodos. Déselo al Señor. Mi esposa me dijo: ¿y puedes? Le digo: no, pero yo dependo del Señor. Si yo hago números, no puede ser posible. Pero no creo en los números y en las finanzas que nosotros tenemos como seres humanos, sino en las finanzas de Dios. Dios es el que provee. Ahora usted puede darles una vuelta a los niños, no les dan café y galletas, pero ellos están ahí bajo la sombra en el área del jardín. Amén. Las maestras también sufrían junto con los niños. Avanzamos a la siguiente. Características de una mente carnal: un cristiano que no renueva su mente. La mayor parte de su tiempo piensa en las obras de la carne y no pone su mirada en las cosas de arriba. Ese es un cristiano carnal. ¿Para qué oramos? Jesús le dice a 3 de sus discípulos: hey, suban, vengan conmigo a orar. Y se va al huerto de los olivos.
Cuando Jesús regresa, Jesús estaba en un momento de angustia, en un momento donde él tenía que entregar la vida y la voluntad al Padre. Por eso le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Viene con los discípulos, están durmiendo. No hay nada más difícil que cuando tú necesitas de un amigo, ese amigo no esté para ti. Aquí no era uno, eran tres. Velen conmigo una hora. Se va, hace la misma oración. Jesús regresa, están dormidos otra vez. ¿Cuánto les pedía que oraran? Los judíos dividen la noche en 4 vigilias. A las 6 de la tarde comienza la primera, de 6 a 9 ellos tienen un tiempo para orar. De 9 a 12 es la segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. En una de las vigilias, mientras los discípulos iban en la barca, la Biblia dice que Jesús, caminando sobre las aguas, vino sobre ellos y aquellos se llenaron de temor. Hermano, hay algo que ocurre mientras nosotros tenemos tiempos de vigilias, que la presencia de Dios va a comenzar a manifestarse de una forma sobrenatural. Porque la oración no es un ritual que nosotros podemos estar haciendo, sino es una oportunidad en la cual conocemos el corazón del Padre. La tercera vez viene Jesús, los halló durmiendo y les dijo: vámonos ya. A la puerta estaba aquel que venía por él, Judas, y todos aquellos que venían para prender a Jesús. Un cristiano que no renueva su mente, cada uno de nosotros debe de buscar el renovar la mente. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de la Escritura, a través de la cena del Señor. Me comentaban al principio, antes del servicio, que hay en algún momento alguna persona que dice: hoy no voy a participar de la cena. ¿Por qué? Porque me siento mal. ¿Por qué? Porque hice algo anoche, ayer, en la mañana y no quiero participar. La respuesta que di fue la siguiente: tan malo es que participes estando en pecado como el participar, el no participar y decir no porque estoy mal. Judas abandonó la mesa del Señor. Cuando tú y yo decimos no porque estoy mal, estamos tomando actitudes semejantes a las de Judas. Quiero abandonar la mesa, no estoy listo, no estoy preparado. Para eso es la cena del Señor, para que los que están listos puedan probar de ella, para los que no estamos listos podamos arrepentirnos ahí. Amén. Avanzamos a la siguiente: mente. La mente corrompida. La palabra corromper nos da la idea de alterar, pudrir, pervertir, viciar, seducir y dañar. Tito capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto. Perdón, estoy en Timoteo. ¿Alguien encontró a Tito? En mi Biblia ya no está. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente y la conciencia. La conciencia es aquello que en nuestra mente también nos señala cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Una mujer tenía una cita con un hombre y para ello se habían citado en un hotel. Esta mujer conocía del evangelio. Era una mujer viuda y dijo: bueno, yo tengo derecho a casarme nuevamente. Yo tengo derecho a ser amada y creo que hasta ahí está bien. La viuda puede volverse a casar.
Pero dice que hizo esa cita cuando estaba ya a las puertas del hotel. Se encontró con un hermano y le dijo: qué gusto verte, Dios te bendiga, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y en ese momento comenzó a titubear la mujer y le dijo: voy a la siguiente reunión. Pero cuando llegó, cuando se despidió de de esa persona, ella dio la vuelta y dijo: no voy a caer, voy a guardarme para Dios. Porque si algo hace también el enemigo es que te pone la carne para caerte, te pone la tentación. Y eres tú, soy yo, quien debe de definirse. No le voy a dar lugar al diablo. ¿Quién ha sido tentado en estos días? Es probable que haya personas que en el internet, lo mencionábamos hace 8 días, que en el mismo aparato celular estén llegando mensajes. A veces, mire, cuando usted y yo pertenecemos o tenemos un grupo en redes sociales, desde lo que es usted no da lugar a eso. Pero hay tanta información que se va metiendo ahí, que va llegando, y en ocasiones se tiene la curiosidad a ver qué video me mandaron. Cuando lo abre, cantidad de basura que llega ahí. Sacar una imagen de la mente es muy difícil, porque todo lo que usted ve y oye puede llegar a ser parte de usted. La mente corrompida, características. Son personas que han permitido que su mente y su conciencia sean pervertidas y viciadas por el sistema de este mundo. Siempre está viviendo en impureza y malas intenciones, y siempre están juzgando a los demás. Era algo que hacían los fariseos. Los fariseos, cada acto de misericordia que hacía Jesús, estaban ahí para señalarlo. Estaban ahí para juzgarlo. A la iglesia no debemos de venir a juzgar. Debemos de venir a encontrar y hallar misericordia para nosotros, pero hacer misericordia para los demás también. Amén. No nos dejemos contaminar por el enemigo. No nos dejemos que el enemigo venga y ponga pensamientos en nuestra mente en contra de la voluntad de Dios. Vamos a la última, al último estado mental o estado de la mente, y es la mente espiritual. Es una mente controlada, guiada por el Espíritu Santo. Controlada se escucha fuerte, pero es una mente guiada por el Espíritu Santo. Será el resultado de la decisión de someterse y rendirse a la voluntad de Dios. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona me decía: pastor, la mayor parte del tiempo estoy pensando en cosas malas. La mayor parte del tiempo estoy pensando en cosas de los demás e incluso cosas de mí mismo. Hoy lo que podemos hacer o lo que podemos distinguir es que se producen más de 20,000 pensamientos al día, en los cuales no todos son limpios. Cuando no hemos renovado nuestra mente, es inevitable que cuando ve venir a una persona, inmediatamente aparezca una idea, un pensamiento acerca de esa persona. ¿Le ha ocurrido? Una chica que envidia a otra. Van por la calle o algún lugar, en la iglesia también, y se encuentran: ahí viene esa. Y mírala cómo viene vestida. No se preocupe, le pasa también a los hombres.
A los hombres les pasa de otra manera también. Ven a una chica y ¿qué hacen? Mente carnal. Los espirituales no son los que andan así, porque seríamos lunáticos. Pero los espirituales saben guardar su depósito para el Espíritu Santo. Saben guardar su vida para el Señor. Avanzamos a la conclusión. Hasta la conclusión. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Quiero concluir aquí. ¿Hay algunas características que identifican con tu estado de pensamiento? Hay algunas cosas que dices, ahora entiendo por qué no he tenido la paz de Dios. El remedio es lo que viene en el siguiente pasaje. Adelante hay otro pasaje más. Gálatas 2:20. Y ese sí lo leemos ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única manera de poder guardar nuestro corazón, nuestra mente para el Señor es tener el entendimiento, el conocimiento de que Él se ha entregado por nosotros. Y en esa correspondencia es que hago yo también lo mismo. Cuando Pedro había fallado al Señor y había sido anunciado por Él, Pedro estaba pescando y se apareció a María y le dijo: María, ve y dile a Pedro que nos vemos en Jerusalén. Lo que menos quería hacer Pedro es encontrarse con Jesús, porque se sentía indigno, se sentía sucio, le había fallado a su maestro, aquel que dijo: yo mismo daré mi vida por ti. Él mismo le había negado. Pero viene y le dice María a Pedro: Pedro, el Señor te llama. Pedro fue al encuentro con Jesús y Jesús le hizo la siguiente pregunta: Jesús, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. Ya no se atrevió a confirmarlo. Cuando una persona ha fallado en la familia, en el trabajo, en la iglesia o a Dios, viene la conciencia y el Espíritu Santo para redarguirnos. El Espíritu Santo jamás te va a condenar, sino te va a llevar a un arrepentimiento. Jesús finalmente le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Esa es la invitación que Dios te hace. Sígueme. No importa si has fallado. No importa si habías alejado del Señor. O aún si tu mente no estaba
buscando las cosas que son del Espíritu. El Señor te dice en esta mañana, en esta tarde, sígueme. Cierra un momento tus ojos, por favor. Cierra tus ojos.